Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Me presento, mi nombre es Pablo Alonso. Soy profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad UNIAC. Trabajo en el Ministerio Público, soy fiscal adjunto y en esa calidad me corresponde, digamos, y vinculada con esa calidad, es que me desempeño como docente de la Cátedra de Derecho Penal en la universidad. Respecto del trabajo en sí, en concreto, me parece bastante interesante lo que propone este módulo, que es el de la gestión de la información y humanidades digitales. Interesante porque evidentemente coloca sobre la mesa, digamos, la importancia de la gestión de la información y cómo esa información puede, evidentemente, generar un efecto, que lo tendrá, en, eh, en la educación en sí, y no un efecto meramente accesorio, sino un efecto evidentemente principal. Es por eso que en el trabajo que en el fondo propongo, eh, intento colocar sobre la base un tema que es potente, un tema que es en el ámbito del derecho relevante, socialmente también muy importante, y es cómo atacar el fenómeno de la delincuencia. ¿Será que la severidad de las penas es el método que utilizado por los últimos gobiernos sea el que corresponda? ¿O quizás debiésemos enfocar las políticas estatales en otros ámbitos, como es lo que sucede, por ejemplo, con la generación de mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades educacionales para quienes en consecuencia forman parte de nuestra sociedad? Bueno, cimentado así el problema, esta es la propuesta en definitiva que planteo como el paso uno de nuestro trabajo, esto de identificar y exponer un tema relevante a la especialidad. Bueno, me parece que es un tema bastante atingente. Luego, a quién promoverle esta discusión, y lo cierto es que me pareció interesante de plantearla a alumnos de derecho. Bueno, pero no cualquier alumno de derecho, me parece un tema importante de plantearlo a los alumnos de derecho de primer año. Pues es ahí en donde se comienza, en el fondo, la gran discusión valórica y hacia dónde nosotros queremos o pretendemos que vaya, en el fondo, nuestra dirección, cómo captar, en definitiva, y dar cuenta de la importancia de la información. Y por eso me parece que esta audiencia, ya en el paso 2 la vamos a enfocar en una audiencia de primer año de derecho conformada por personas de ambos sexos, probablemente muchos de ellos salidos recientemente de su etapa escolar, una edad que va a fluctuar en una jornada entre los 18 o 21 años. Y me parece que es entonces esa audiencia a la que hay que verificar, digamos, cuál es su estado de conciencia, digamos, de la carrera a la cual están incorporándose y además también hacia dónde ellos quieren dirigir sus pasos. En este contexto, en cuanto al diseño, ya pasando al paso 3 en cuanto a la intervención o la actividad pedagógica, me parece absolutamente relevante entender, digamos, que estos alumnos son representantes sociales, forman parte de nuestra sociedad, no son una parte. Y en ese contexto, por lo tanto, es muy importante verificar cuáles son los conocimientos previos que ellos contienen y que es sobre la base de la cual vamos a generar probablemente los primeros debates en cuanto a esta gran problemática. De ahí es que me parece importante en estos tres módulos que debiesen componer, digamos, este trabajo, es que en el primer módulo, fuera evidentemente de plantear el problema, además comenzar la exposición a través de la exhibición de videos obtenidos desde la red YouTube, videos en los cuales en el fondo se pueda visualizar en una primera etapa todos los fenómenos delictuales que uno observa no tan solo en la región metropolitana, sino que también a lo largo del país, visualizar, digamos, cuáles son las respuestas sociales frente a esto, las opiniones, los comentarios de víctimas, testigos y de agentes vinculados con todo lo que dice relación con la criminalidad en nuestro país. Y a partir de esta primera instancia generar ya un primer debate. En cuanto al tema propuesto, evidentemente, visualizar entonces si es que es la severidad de esta pena la que debemos intensificar
o dirigir al Estado hacia un destino distinto. Luego en el segundo módulo, invitar al alumno nuevamente a revisar videos de YouTube en el cual a nivel nacional podamos observar el estado de las cárceles, verificar, digamos, cuál es la dignidad en el trato que se le entrega a estas personas en su calidad de personas, y luego analizar, de acuerdo a los mismos, digamos, registros fílmicos de YouTube, si es que esto tiene en el fondo alguna incidencia en la disminución de la criminalidad en nuestro país. Si condenas severas, más altas o efectivas en el fondo, generan un cambio o han provocado una disminución de la actividad criminal. Eh, para luego, por cierto, nuevamente reiterar el primer debate en cuanto de cuál es el método, en definitiva, para reducir la criminalidad en nuestro país. Y finalmente, revisar videos también obtenidos de la red social YouTube en clases, en donde en el fondo podamos observar el efecto de la educación y la generación de empleo en nuestra sociedad. Visualizar cómo colegios que cuenten con planes concretos, definidos, eficaces, con una infraestructura y con docentes motivados que cuentan con las herramientas y los instrumentos, ver cómo aquello genera un efecto social, ver si efectivamente quienes participan de ese tipo de instancias luego se ven involucrados en actividades delictivas. Y ver cómo en el fondo el medio, en la medida que esté dotado de herramientas laborales, también aquello puede traer como efecto, digamos, una disminución de la actividad criminal. Es así entonces que en base a estos tres videos, vistos en momentos distintos y generándose debates distintos, bueno, luego en base a este último poder tomar, digamos, y analizar cuál pudiese ser una versión, digamos, más acertada. No tan solo en el aula, porque en el fondo lo que se pretende con este tipo de trabajo es que esta discusión en el fondo salga del aula y llegue a instancias como de gobierno o instancias en donde en definitiva se tomen decisiones. Y estas decisiones se tomen de manera acertada. Y para tomar una acertada decisión, y aquí ya pasamos al paso 4, es como en el fondo incorporamos un proyecto de humanidad digital. Y me parece que pasa a ser absolutamente relevante poder generar, por ejemplo, bibliotecas digitales, las que nos permitan contener este tipo de información social, que en el fondo es destacable de ser utilizada por cuanto nos entrega herramientas para poder tomar una acertada decisión acerca de un tema en específico. Estas bibliotecas digitales deben contar necesariamente con parámetros de búsqueda, con motores de búsqueda, tanto en cuanto a la información nacional, un extranjero, y también por ciento en época. De ahí que me parece totalmente imprescindible, por ejemplo, tomar información de la que se pudiese encontrar en la Biblioteca Nacional, en sus archivos, incorporarla, digitalizarla y hacerla parte, digamos, de esta gran biblioteca que en el fondo nos permitiría complementar toda materia y visualizar cómo un cierto aspecto de discusión se encuentra presente en cada una de las etapas de nuestra sociedad. No es tan solo de ahora, con una mirada distinta, quizás vale la pena solo en el campo de la criminalidad, como cada político en sus campañas probablemente utiliza a este elemento como un eslogan, digamos, a defender. Y así las cosas, por lo tanto, y ya a modo de conclusión, visualizar, digamos, de que la información es absolutamente imprescindible para la toma de decisiones. La información es absolutamente imprescindible para una discusión fundada, para una discusión en donde se cuenten con elementos y herramientas que justifiquen una determinada postura. La información debe estar al alcance y la información debe estar estructurada, la información debe estar jerarquizada. Y de tal manera que, por cierto, en el caso de los alumnos, puedan en el fondo disponer de ella para efectos de poder generar no tan solo un debate, sino que también posturas, defensa de esas posturas y luego poder intervenir en políticas de Estado que permitan
como en este caso, poder tomar decisiones acertadas. Por lo tanto, esto de la gestión de la información no dice relación simplemente con la adquisición de un mero conocimiento y con la disponibilidad de ese mero conocimiento, sino de la utilidad que en el fondo yo luego el día de mañana le puedo dar a ese conocimiento. Profesor, compañeros, muchas gracias. Una espectacular oportunidad de poder comprender, digamos, la importancia de la gestión de la información y del conocimiento. Muchas gracias.